continuar con nosotros y bienvenidos a su segmento Vivir Mejor. Esta mañana vamos a estar abordando el tema del COVID-19 y asma. ¿Cuáles son las recomendaciones y cuál es el riesgo que corren estas personas que están presentando este tipo de problema de salud? Le doy la bienvenida al doctor Waldo Fonseca. Él es neumólogo y nos va a estar explicando un poco acerca de lo que deben hacer las personas que están presentando este problema de salud. Buenos días, ¿cómo está? Y bienvenido a Revista al Día. Buenos días, gracias por la invitación. Me presento, soy el doctor Waldo Fonseca, egresado de pediatra de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, egresado del Hospital Infantil como neumólogo pediatra. Bueno, para hacer referencia al tema que vamos a tratar el día de hoy, tengo que explicarte algo muy importante sobre el asma. El asma supone una carga económica y de salud pública debido a sus repercusiones en la morbilidad y mortalidad de los pacientes que la padecen, así como también problemas económicos por la ausencia que ocasiona esto en los niños que la padecen en la escuela y también en los adultos en la ausencia a sus lugares de trabajo. Es una consulta muy frecuente y es una enfermedad crónica respiratoria no contagiosa. De hecho, es una de las más frecuentes después de los 5 años. El asma es un síndrome clínico que no tiene etiología conocida, pero se caracteriza por 3 cosas. Uno, episodios recurrentes de obstrucción de la vía respiratoria que pueden ceder de manera espontánea o con tratamiento farmacológico. Esto ocasionado por broncoconstricción exagerada ante estímulos y inflamación crónica de las vías respiratorias. Esto clínicamente se traduce en 3 síntomas cardinales que nos van a dar la pauta para diagnosticarla o que hacen que el paciente acuda a nosotros, que son la tos, la sibilancia y la dificultad para meter aire. Esto ocasiona un síntoma que se llama disnea, que es la sensación del paciente de que le falte el aire. Por otro lado, ante la situación actual y el contexto que vivimos, tenemos una enfermedad que es la que vamos a abordar, que en este caso es el COVID-19 y su expresión más crítica, que es el SARS-CoV-2, que es, sus siglas en inglés es síndrome de distrés respiratorio agudo por coronavirus tipo 2. Y la importancia de esto y por qué tanta importancia en cuanto al coronavirus. Y lo que deben de saber también las personas que están presentando este problema, porque se ven envueltos en una situación donde se está presentando una pandemia, donde escuchan información acerca de que ellos son los más expuestos, entonces hay mucha información en su mente y ellos no saben ni siquiera qué hacer en un momento donde ellos ya puedan presentar síntomas del COVID-19. Ellos tienen un equipo donde ellos tienen que tratarse desde casa, que es el salbutamol, el que estábamos hablando antes de entrar en vivo. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene que hacer esta persona o qué debe de saber si tiene el problema de asma y además está expuesto con respecto al virus del COVID-19? Te aclaro, quiero dar esta idea. El COVID-19 es una enfermedad importante por 2 razones. ¿Y por qué tanto hablar de COVID? Primero, es una enfermedad nueva. Es un patógeno nuevo. No tenemos disponible tratamiento específico. La evidencia científica que tenemos es muy insuficiente, muy poca o de muy poco peso científico. Se predijo antes de la enfermedad que el paciente asmático tenía más riesgo de padecer esta enfermedad. De hecho, la revista Lancet, una revista muy importante, el mes pasado publicó que dentro de las 10 comorbilidades que se relacionan con el desenlace fatal de la enfermedad que estamos hablando, no se encuentra el asma. El 8º lugar lo ocupa la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, el CDC, el mes pasado, en el brote que hubo en Nueva York, demostró que los desenlaces fatales por COVID-19, el 5% de la población que lo padeció tenía asma. Y esta se presenta en pacientes jóvenes. Me explico. Los pacientes jóvenes que tienen asma son los que tienen el 5% de riesgo de tener un desenlace fatal. ¿Qué pueden hacer los pacientes asmáticos? Ahora, más que nunca, los pacientes asmáticos deben cumplir al pie de la letra el tratamiento indicado por los médicos. Así también deben evitar los factores que desencadenan el asma, la exposición al humo del tabaco, la exposición a contaminantes ambientales, las infecciones virales, y en este sentido las medidas son las mismas. El distanciamiento de las personas. ¿Deberían estar aislados de alguna manera?
De alguna manera sí. De hecho, todos deberíamos de optar por el distanciamiento social. Tener una distancia prudencial, ya que el virus se transmite a 2 metros de distancia a través de las gotas que fluyen, que salen al estornudar, al toser o al hablar. Deberíamos de tener es muy importante en este sentido el lavado de manos, porque el virus se deposita en las superficies, y otra de las vías después de la aspirativa, de las principales vías de contagio del virus, es tocarse los ojos y la boca con las manos sucias. Entonces las medidas preventivas para esto son las mismas que nosotros indicamos día a día en la consulta para que los pacientes manejen su enfermedad. Se cree que el tratamiento que previene el asma o los tratamientos que se usan para manejar el asma pueden producir un efecto protector en estos pacientes, pero la evidencia, como te digo, tiene muy bajo peso científico. Es importante que los pacientes cumplan al pie de la letra el manejo que se les indica para su asma, porque esto les previene tener exacerbaciones que lo hagan llegar al hospital. Ahorita hay lugares que nosotros debemos de cierta manera tener mucho cuidado al visitar. Hay muchas personas que no quieren ir a los hospitales si ya se sienten mal de salud, por el hecho de que, ok, yo voy a asistir a un centro médico, a un hospital, y puedo adquirir, quizás no tengo el COVID-19 y puedo adquirirlo de esta manera. Ahora bien, si yo estoy en casa y yo busco alguna fórmula o algún tratamiento que me han recomendado, ¿será posible de que yo pueda hacer el tratamiento desde mi casa, o no es recomendable porque de repente quizás no lo voy a hacer de la mejor manera, o no estoy completamente informada de todo este tipo de situación y quizás vaya a ser peor? Ojo, en este sentido el tratamiento, como les mencionaba, es seguir al pie de la letra el tratamiento que ya se ha indicado, no suspenderlo. Segundo lugar, en los niños estos tratamientos se calculan en base a su peso. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un niño que tenga una crisis asmática que pueda revertirse en casa, ustedes pueden llamar a su médico de cabecera para que les indique de qué manera ustedes pueden tratar al niño, al paciente en casa, y prevenir o evitar asistir a lugares donde hay conglomeración, en este caso los hospitales. Porque pues, a ver, es una situación nueva que estamos viviendo la mayoría de personas, y nos encontramos en un momento en el que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. Leemos muchas cosas en sitios web de cómo nosotros podemos comprar algunos medicamentos que de alguna manera nos pueden ayudar. Esto hablándolo en personas sin ningún problema de salud crítico, pero este tipo de personas que está presentando asma, por lo menos en mi casa, que hay un joven de 26 años que tiene asma, él se cuida mucho por el motivo de que me da miedo de tener un ataque respiratorio y que de alguna manera ese puede ser la causa de la muerte con respecto pues a lo que está pasando. Entonces las recomendaciones a todas las personas que están presentando no solamente esta crisis de salud, también pueden tener otras que realmente son crónicas y también les está afectando, pero las personas que tienen asma tienen que cuidarse aún mucho más que las personas que no estamos presentando ningún tipo de enfermedad. Exactamente. Medidas generales. 1, si no tienen por qué andar fuera de casa, quedarse en casa. 2, lavado e higiene de manos. 3, distanciamiento social. 4, mantener y seguir al pie de la letra el tratamiento indicado por su médico de cabecera. Y 5, en caso de presentar una exacerbación aguda de asma, utilizar el tratamiento de rescate. En este sentido, el tratamiento de rescate general para el asma es el uso del salbutamol. En niños y adultos, 4 disparos de salbutamol cada 20 minutos por 1 hora puede revertir el proceso de exacerbación del asma. En los niños, igual, el salbutamol en spray, 2 disparos cada 20 minutos durante 1 hora puede disminuir la exacerbación del asma. Sin embargo, hay que estar pendiente de aquellos datos de alarmas que me pueden decir, hombre, esto no es ya no está dentro de lo normal también. Que no está dentro de lo normal, exacto. Aquellas personas que presentan dificultad respiratoria, fiebre, dolor en el pecho, sensación de falta de aire, coloración, fatiga, exactamente, dolor en punta de costado, es algo que es un dolor que es indescriptible porque se produce una inflamación importante en el pecho. ¿Qué hace cuando ya presiente y ya él siente que tiene este tipo de síntomas? ¿Qué debe hacer? Lo primero es que siempre nosotros a los pacientes asmáticos indicamos y le
educamos para tomar su tratamiento de rescate con salbutamol. Como neumólogo, como neumólogo pediatra, siempre a las madres les decimos, cuando su hijo tenga una exacerbación de asma aguda, usted inicialmente lo que debe hacer es darle su tratamiento de rescate. 2 disparos de salbutamol cada 20 minutos en 1 hora, perdón, y valorar si el niño mejora. Si el niño mejora, continuar con el tratamiento al pie de la letra como se ha indicado en la consulta, y en el mejor de los casos, pues si mejora. Si no mejora, llamar o acudir a su médico de cabecera. Ahora bien, si la persona por lo menos tiene este problema de asma, pero hace ejercicio, ¿esto tiene que eliminarlo de una vez por todas durante este tiempo? Les comento, hay diferentes formas de asma. Uno de ellos es el asma inducida por el ejercicio. De hecho, es un fenotipo asmático. Hay pacientes asmáticos que el ejercicio puede desencadenar una exacerbación asmática. Hay pacientes que son asmáticos que no es inducida por el ejercicio y al contrario, el ejercicio le favorece para controlar sus síntomas. Sin embargo, de alguna manera le ayuda, actualmente, como sabrás, muchos de los ejercicios que recomendamos en los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas son ejercicios aeróbicos que generalmente los realizamos al aire libre. Que no son ejercicios tampoco tan drásticos que de alguna manera puedan desencadenar una crisis de asma. Exactamente. No está contraindicado el ejercicio, pero sí en aquellos pacientes que se ha identificado que el ejercicio les induce una exacerbación de asma. En aquellos que el ejercicio no produce exacerbación de asma, pueden hacer ejercicio siempre y cuando no sean al aire libre y en un lugar donde no estén en contacto con otras personas. Porque el problema del COVID es que se transmite de persona a persona. Si bien es cierto, fue una enfermedad que se transmitió de animales hacia el humano, actualmente la propagación. Quienes propagamos la enfermedad somos los seres humanos y los lugares donde la adquirimos son los lugares que hay mucha conglomeración de personas. Ok, ahora también, ¿cree usted que el sobrepeso en una persona asmática también puede causar muchas consecuencias malas? Te voy a mencionar factores que desencadenan las crisis asmáticas. En primer lugar están las infecciones virales. En segundo lugar está la exposición a contaminantes ambientales, principalmente el que tenemos muchos en casa, como es el humo de tabaco. La obesidad es un factor que te puede desencadenar el asma. Recuerda que un paciente obeso, para hacer las actividades cotidianas, tiene que hacer un ejercicio físico incrementado, ya sea caminar, correr, hacer la limpieza del hogar. Entonces esto puede generar una exacerbación de asma bronquial. Así también el estrés emocional incluso puede generar y desencadenar exacerbaciones de asma. Sí, porque una persona que está escuchando mucha información con respecto al COVID-19 hasta puede tener síntomas de ¿qué? De ansiedad, de estrés, por el hecho de que sos una persona que está expuesta, una persona que tiene esta condición y realmente uno siente de que, ok, a mí me va a dar COVID-19 aunque yo no quiera porque estoy expuesto, porque realmente tengo esta condición y realmente pues se vienen muchos pensamientos a nuestra mente. Ahora bien, en casa hemos visto que muchas personas están tomando remedios caseros que lo están utilizando para poder prevenir los síntomas del COVID-19. Las personas que tienen asma pueden consumir este tipo de test que se hacen en casa, que son recomendados por los abuelitos y que ya te indican pues que cada uno de ellos para qué son y además para el asma también. Bueno, como médico, pues muchas veces recomendamos ciertas cosas que no pueden hacer daño y son inocuas para la población. En este caso, algunos alimentos que contienen preservantes pueden también estimular un asma alérgica. Es importante que si los remedios caseros sean de naturaleza y que ya tengan comprobado de que este medicamento no le exacerba el problema. Así pues bien, los té de canela, los té de manzanilla, ¿son recomendables pues, en algunos pacientes logran dar al paciente una sensación de mejoría en algunos síntomas, principalmente la tos, que es un síntoma agobiante en estos pacientes. En cuanto al automedicarse, te quiero comentar que hay medicamentos que te pueden desencadenar el asma, que son de venta libre, como la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno. Entonces, en este sentido, los pacientes deben evitar este tipo de medicamentos que puedan desencadenar crisis asmática. Ok, importante porque hay muchas personas en casa que quizás desconocen esta información y que están haciendo un sinnúmero de cosas por miedo a no infectarse, por miedo a que
ellos pues tengan al final consecuencias graves por tener esta condición de salud. Sabemos que hay muchas personas que han muerto por asma y ahora bien, sabiendo de que hay otro factor que puede ayudarles también a que se contagien, yo creo que es más preocupante, y lo que nosotros queremos es que usted tome todas las recomendaciones, que de alguna manera nosotros podamos transmitirle ese mensaje de lo que usted debe de hacer, cuáles son los síntomas que usted puede sentir también. Para ir finalizando, doctor, ¿cuáles son sus recomendaciones en general para todas las personas que nos están viendo y que necesitan esa palabrita, esa información de qué hacer en el momento? Ya lo hemos estado explicando durante la entrevista, pero para ir finalizando, las personas que no estuvieron y que no vieron la entrevista desde el inicio, para ir finalizando, ¿cuáles son sus recomendaciones? Bueno, en primer lugar, el distanciamiento social. Si usted no tiene nada que estar haciendo en la calle, no salga de su casa. En segundo lugar, el lavado de manos es muy importante. Es una de las principales vías de transmisión, no solo del COVID-19, de todas las enfermedades infectocontagiosas. En tercer lugar, tenemos aquel paciente asmático debe cumplir al pie de la letra y controlar el asma con el tratamiento indicado por su médico. Y en último lugar, yo quiero mencionarle algo importante. Yo creo que tenemos algo de tiempo, ¿verdad? Hay una frase que ayer, mientras me preparaba para la entrevista, quise expresarla a la población. Si bien es cierto, nosotros somos nuestro país es muy creyente de Dios, también nosotros debemos tener temor, porque las cosas, por alguna razón, el Señor nos da conocimiento. Y encontré en Proverbios 22:3 algo que dice que el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Tienen la información, las redes sociales nos llenan de información, estresan nuestra mente, estresan a nuestra persona, pero debemos buscar información que tenga evidencia. Debemos ser muy cuidadosos al momento de brindar la información a la población. Por lo tanto, lo que yo les he mencionado es algo que no es costoso, es algo que no tiene ciencia, es algo que todos podemos hacer en nuestros hogares. Mantener limpias nuestras casas, mantener limpias las superficies, mantener limpias nuestras manos y evitar el contacto cercano con personas en lugares donde se conglomeran. Así es, doctor, muchísimas gracias. La verdad es que usted tiene toda la información. Creemos que Dios nos va a ayudar y que vamos a salir de esta, pero también tenemos que tomar todas las debidas recomendaciones, todas las medidas de precaución para poder evitar el COVID-19. Doctor, es la primera vez que usted nos visita acá en Revista al Día. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por toda la información brindada. Esperamos nuevamente tenerlo por acá. Es un gusto que haya compartido todo su conocimiento con nosotros. Nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con mucho más de Revista al Día.